El discipulado. ¿Cuál es la importancia del discipulado? Todo hijo de Dios nace de nuevo y esto debería de estar en un proceso de crecimiento y madurez en su fe en Cristo Jesús. Entonces, todos los creyentes en Cristo son seguidores, son sus discípulos, y un discípulo es un aprendiz que uno es entrenado para seguir las enseñanzas y el ejemplo de su maestro. Así que todos necesitamos ser discípulos en crecimiento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nosotros tenemos que ser perfectos, como nos dice en Mateo 5:48. Perfecto no significa sin pecado, perfecto significa maduro, plena madurez, completo, llegando a la meta. Y también Jesús nos llamó a tomar su yugo sobre nosotros y aprender de él. Mateo 11:29. Dios está trabajando en nuestras vidas para modelarnos y conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Se nos ha mandado a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. 2 Pedro 3:18. Este proceso de crecimiento cristiano empieza desde el día que la persona llega a ser creyente y nunca terminará el crecimiento. Todos debemos de estar creciendo diariamente en nuestro crecimiento personal en el conocimiento del Señor. Muchos lamentablemente han detenido su crecimiento espiritual y muchos nuevos creyentes no están siendo entrenados o discipulados adecuadamente. Muchas veces practicamos lo que es el evangelismo. Solamente evangelizamos y ya dejamos así a las personas sin llevar el discipulado. Esperamos que ellos automáticamente crezcan en la fe, aprendan a orar y todo ello, y no les damos un ejemplo, no les enseñamos cómo hacer, y también ya queremos que sean testigos de Cristo, pero no los entrenamos, no les ayudamos en su crecimiento. Entonces, por eso es importante lo que es el discipulado. El discipulado es un tiempo donde se le entrenará al nuevo creyente a tener una comunión con Cristo para que crezca en el conocimiento de Él y aprenda a desarrollarse por sí solo, a tener una comunión íntima con Dios, y también a que Él sea testigo y también lleve a la práctica y les hable a los demás de la palabra de Dios. Pero para dar el discipulado es necesario usar manual, un manual donde nosotros tengamos el conocimiento que va a ayudar en el crecimiento de aquella nueva persona que apenas aceptó en Cristo. Pero es necesario aprender las lecciones que se van a estar. Nosotros los que vamos a estar discipulando es necesario aprender las lecciones que vamos a dar, aprender los versículos que es de la cual está involucrado en esa lección, aprender, no solamente llevar nuestra vida, estar leyendo y leyendo, no, sino tenemos que aprender. Y también debemos de escoger las verdades bíblicas, cuáles son las verdades esenciales para la vida del discípulo, y entonces que los discípulos puedan entender, recordar y reenseñar también a los demás. Recuerda que hay que recordar que tenemos que hacer una enseñanza simple, que igual que no aburre a los demás con el material que estemos llevando, no aburre, para que después digan, ya no lo quiero tomar, sino que sea algo práctico, una enseñanza sencilla, simple, para que rápidamente lo puedan entender. Y también tenemos que modelar un método de discipulado. Tenemos que mantener en mente qué es lo que queremos que el discípulo aprenda, y porque de lo que va a aprender es lo que también queremos que ese discípulo enseñe a los demás. Recordemos, el discipulado es un tiempo de enseñar a las personas a crecer en Cristo, a tener comunión con Cristo, para que se desarrollen como hijos de Dios y también ellos después discipulen a los demás. Y también, pues, como pastores,
Tenemos que discipular a los ya creyentes que ya tengan el conocimiento del Señor Jesucristo, pero que también les enseñemos cómo discipular. Esa es nuestra labor también como pastores, que los que ya vemos que ya son maduros en Cristo, tenemos que enseñarles cómo ellos pueden discipular a los nuevos creyentes, para que nosotros como pastores no se nos junte todo el trabajo, tengo un montón de que discipular, ¿no? Sino que también formemos líderes a cual también vamos a discipular, para que también ellos discipulen a los demás. Y es lo que estamos viendo en este momento. Y es necesario lo que es la preparación. La preparación para lo que se va a enseñar tiene 3 divisiones. La primera es que son las verdades que se necesitan enseñar. La segunda, la explicación de la lección y las verdades, que es lo que queremos enseñar. Ahora vamos a dar nuestra lección, pero también se deja un versículo para memorizar. Y cada clase con los discípulos debe de incluir, ¿qué es lo que debe, cuando damos ahora el discipulado? ¿El discipulado qué debe de incluir? Debe de incluir lo que es la oración de apertura, un repaso breve de lo que se vio anteriormente, y también citar versículos de memoria, que lo que le habíamos dejado de tarea, ahora te lo has aprendido, ahora recítanos tu versículo, ¿no? Y también informes de testimonio, cómo aplicaste el discipulado anterior, la lección anterior que vimos, cómo la aplicaste en esta semana. Es lo que se debe también de ver en un discipulado. Y ahora también se da ahora una nueva lección de lo que se va a dar. Y de ahí practica la reenseñanza en sí, ¿verdad? Ahora le hacemos pregunta, ¿qué entendiste? ¿Qué es lo que vimos? ¿Cómo se puede aplicar? Entonces, para que a quien estemos discipulando responda, entonces, para tener claro si, ¿verdad?, aprendió. Y se les deja un nuevo versículo para memorizar, y también orar para cerrar. Solo un creyente verdadero, nacido de nuevo, puede ser entrenado en el crecimiento cristiano. Cualquier programa de discipulado debía empezar con un repaso de lo que una persona debe hacer para llegar a ser un cristiano en Cristo Jesús. Entonces, es lo que estamos viendo en este momento sobre el discipulado. Ahora, ¿pero qué lecciones podemos dar? ¿Qué lecciones podemos enseñar en un discipulado? Vamos, en este momento voy a tocar 12 puntos importantes de las lecciones que son esenciales, que se le debe dar a un nuevo cristiano para que crezca en el conocimiento de Cristo y se fortalezca en la fe, para que también ellos después de ello empiezan a actuar, sean maduros, y también ellos empezar a evangelizar y a discipular a nuevos cristianos. En primer lugar está lo que es el señorío de Cristo, que Jesús es el trono. En Hechos 2:36 Jesús es ambos, Señor y Cristo. Que el discípulo aprenda a que Jesús es el Señor de su vida en todo tiempo, no solamente en algunas circunstancias, sino que Jesús es el dueño de su vida en todo tiempo, para que en ello aprenda a tener una comunión personal e íntima con Dios, un tiempo devocional con Él. También debemos de enseñar lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:38, el regalo del Espíritu Santo, es lo que vemos de enseñar, que cuando la persona aceptó a Cristo en su corazón, también vino el Espíritu Santo a morar en su vida. Ahora Él es el templo del Espíritu Santo. Y enseñar sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Dejar que el Espíritu Santo controle lo que es su vida. Y vamos también a ver lo que es el bautismo en agua, que es por inmersión, que toda persona que ha confesado su fe en Jesucristo debe de ser pública esa fe. ¿Y cómo lo va a hacer pública? Es por medio del bautismo, donde declara que Él ha muerto el pecado, que ha sepultado el pecado y que ha resucitado con Cristo, y que ya es una nueva criatura y que ya pertenece a una iglesia local. Es lo que se le debe de enseñar en el área del bautismo. Y en la cuarta debemos de enseñarle lo que es la palabra de Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La escritura del Antiguo Testamento
Ellos habían estudiado y memorizado muchos pasajes que Jesús les explicó mientras anduvo con ellos. Es la doctrina de los apóstoles, lo que es la sana doctrina, enseñar que la palabra de Dios es de suma importancia, lo que en nuestra vida, que es nuestro alimento espiritual, pero enseñar lo que es la sana doctrina, porque también hay muchos falsos maestros y muchos que malinterpretan las escrituras, que tengan cuidado de ello. Y también pues enseñar lo que nosotros también debemos de considerar es la comunión. Perseveraban en la comunión, Hechos 2:42, que es la comunión, significa compartir, tomar parte o participar, que el nuevo cristiano ya tiene una nueva familia y esa familia es en Cristo Jesús. Entonces ese discípulo es lo que se le debe de enseñar. Esa es la quinta lección. Y también en la sexta lección debemos de enseñarle lo que es la cena del Señor. Hechos 2:42, perseverando en el partimiento del pan. Enseñarle que la cena del Señor es un mandato que Jesús nos ha dejado como cristianos, que lo debemos de practicar. ¿Y qué significa? Que Cristo dio su cuerpo y su sangre para ser sacrificado en la cruz por el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. No es que la copa que se toma o el pan que se come sea verdaderamente del cuerpo y la sangre de Cristo. Es solamente es un símbolo, es solamente un símbolo. Y también en el séptimo lugar lo que debemos enseñar es sobre la oración. Hechos 2:42, perseveraban juntos en oración. Es importante que enseñarle que debe de orar aquella persona, que es muy importante a tener comunión con Cristo por medio de la oración, orar por sus necesidades, en gratitud, en adoración, en alabanza, interceder por los demás. Es lo que se debe de enseñar en un discipulado, lo que es la importancia de la oración, para que también la persona nueva aprenda a orar. Y también lo que es la obediencia. Hechos 2:41 al 47, perseveraban continuamente. Obediencia significa presentarse a Dios como un esclavo de obediencia. Romanos 6:12 al 23, que debe de estar sujeto a obedecer a Dios, y primeramente a Dios. Es lo importante, que todo lo que Dios nos ha mandado debemos de obedecerlo. ¿Es complicado de hacerlo? Claro que sí es complicado, pero más no es imposible. Entonces, para que también el nuevo creyente entienda y aprenda sobre la obediencia de las escrituras. Y en el punto número 9 debemos de enseñarle las obras de Dios, sus maravillas y señales. Hechos 2:43. Es importante que hay grandes señales y maravillas de Jesús, como lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, milagros, señales, lo que Dios hacía para que nuevas personas creyeran, y debemos de enseñar ahora cómo Dios trabaja hoy. Sigue habiendo milagros, sigue habiendo señales o sueños, visiones y todo ello. Es necesario enseñar ello, la obra de Dios, para que entienda, como lo dije anteriormente. Hay muchos falsos maestros que están enseñando cosas que ahorita, y también la escritura no lo dice, pero lo están enseñando. Entonces, como nosotros, como maestros que vamos a estar discipulando, debemos de darle a conocer bien a aquella persona cuáles son las señales o las obras de Dios en nuestras vidas, cómo Dios trabaja hoy en nuestras vidas. ¿Es igual como antes o ha cambiado? Es lo que tenemos que enseñarles. Es muy importante tocar estos puntos para que no se vaya con ideas erróneas. Y en el punto número 10 también debemos de enseñar lo que es la administración. Hechos 2:44 al 45, compartiendo que nosotros como cristianos somos administradores, que nosotros hemos recibido la responsabilidad de manejar algo que pertenece a Dios. Dios nos ha confiado los bienes, la vida, lo que tenemos, lo que está en nuestras manos, nos lo ha confiado, pero nosotros ahora tenemos que ser fieles administradores al usar lo que pertenece a Dios en la manera que Él nos lo dirija. Y en el punto número 11, lo que es la adoración. Hechos 2:46 al 47,
de casa en casa, con alegría y sinceridad de corazón, alababan a Dios. Que aprenda a adorar a Dios con su vida privada, donde quiera que vaya, que aprenda a adorar a Dios con su familia y también que aprenda a adorar a Dios con el cuerpo de Cristo, que es con la iglesia local. Enseñar el significado de la adoración, lo que es alabar a Dios por quien Él es y por todo lo que ha hecho y lo que ha. Y en último lugar vamos a enseñarle lo que es ser testigos. Hechos 2:47, teniendo favor con toda la gente, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ser testigo significa como en una corte. Un testigo es uno que cuenta lo que personalmente ha visto, escuchado y experimentado. Así que testificar por Cristo significa decir lo que he visto, oído y experimentado personalmente con Cristo. Es lo que va a hacer esta persona, que va a enseñar, pues Jesús ha cambiado mi vida, entonces ser testigo, que dar a conocer que en verdad que Jesús cambia vida, con su testimonio, con su vida, lo va a dar a conocer que en verdad. Entonces así va a poder ser testigo de Jesucristo, que tiene que compartir la salvación, lo que recibió por gracia, lo tiene que dar por gracia por medio de Jesucristo. Entonces es importante lo que es el discipulado en crecimiento. Todos, absolutamente todos tenemos que llevar un estudio de discipulado donde se nos enseñe estos principios bíblicos que nos va a fortalecer en nuestra fe, y donde también vamos a aprender de cómo poder discipular a los demás. Y esto, cómo nos ayuda como iglesia, como consejeros. Muchas de las personas pues están muy mal. Es una vida que, aunque ya son cristianos, una vida que no agrada a Dios, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchos ni han aprendido a orar, no han aprendido a leer la Biblia, no se han bautizado, no saben por qué, y no saben qué significa todo ello. Entonces, ¿por qué? Por la misma razón de que no se les ha dado un discipulado. Entonces carecen de conocimiento, pero como consejeros podemos también trabajar en el discipulado. Más que nada, la consejería es como discipular, enseñar a crecer a la persona bajo el temor de Dios y en conocimiento de Cristo, para que sea como Cristo, para que lleve una vida plena y en abundancia en Cristo Jesús, para que lleve una vida recta y así agrade y así adore a Dios. Pero como pastores, como iglesia, ¿cómo puede eso ayudar en el crecimiento de la iglesia? Esto va a ayudar muchísimo porque muchos hermanos no crecen, no maduran o se salen de las iglesias. Es por falta de un discipulado, es por falta de un conocimiento más profundo de Jesucristo. Igual ellos no están, como no llevaron discipulado, no les podemos exigir a que discipulen, a que compartan su fe, porque no saben, porque ellos no se les apoyó para que la iglesia pueda crecer. Tenemos que llevar el discipulado, donde se les va a enseñar los primeros pasos en Cristo a aquellas nuevas personas, y así crezcan. Entonces ellos también aprenden, porque en el discipulado se les enseña que debe de compartir su fe, y entonces por medio de ello va a aprender a compartir su fe y traer a otros a los pies de Jesucristo bajo la ayuda del Espíritu Santo, y así la iglesia se va a fortalecer y va a empezar a crecer, si es lo que nosotros queremos. Entonces es lo que hemos visto en este momento sobre el discipulado en crecimiento. Todo el tiempo debemos de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.